Exactamente. ¿No? Bueno, primero hay que contarle a la gente que el forense David Ruiz es la persona encargada de revisar de alguna forma esta gran polémica que se ha armado detrás de las momias de Nazca. Digo polémica porque hay dos versiones. La versión oficial, entre comillas, del Ministerio de Cultura y la versión de otras personas que están interesadas en dar a conocer este hallazgo, Bueno, ¿no? de ese mamarracho del Ministerio de Cultura que tenemos, porque acabamos de ver la noticia, o sea, de esto que lamentablemente viven con nuestra plata, porque nosotros, los que pagamos impuestos, le pagamos y damos de comer a esa gente que no sabe su trabajo, ¿no? Y es la que revienta todo, porque muy bien pudieron haber convertido este hallazgo en Nazca como el impacto mundial del Perú, como debió haber sido. Pero justo hicieron el revés. Hicieron torpeza tras torpeza tras torpeza, ¿no? Lamentable. Ahora, cuéntanos qué has descubierto, porque tú has hecho un trabajo científico, ¿no? Desde tu especialidad de forense. Cuéntanos qué has encontrado, qué has descubierto, qué información nos podría dar para darle a conocer al público también. Primero creo que la población que nos está oyendo sepa que los hallazgos no se les debería llamar momias, pero las llamamos así porque así fueron llamadas al inicio. Presentadas. No, son cuerpos desecados. Hay dos especies diferentes. Una grande, que mide unos 70, en realidad es un poquito menos, pero digamos una grande que mide 1,70 m, y una chica que mide 60 centímetros. Adicionalmente hay unos muñequitos que son ceremoniales que acompañan a los cuerpos, que son como rituales. El problema fue que el fiscal a cargo de la investigación agarró esos cuerpecitos tipo ritual, que incluso el guaquero lo ha declarado, que le dijo que le había pegado con uju un pedacito para que no se vaya a extraviar. No era tratar de modificar, era ya que se le había roto, pues lo pegó con, vayamos uju, ¿yo? Un pegamento. Y en el Ministerio Público, cuando hacen la investigación, hacen una secuenciación de espectrometría de masa del uju, ¿no? Y dicen que esto no puede ser porque esto es una cosa muy moderna y que tiene pegamento, ¿no? Y hacen una extrapolación bastante pueril, sumamente pueril, muy poco profesional, a los otros cuerpos. Ahora, a mí no me parece mal que se pronuncien referente a lo que ellos investigaron, ¿no? Pero que hagan la extrapolación no es nada profesional. Claro, estás aclarando algo importante, a lo que ellos han investigado, porque no se ha investigado todo, en realidad. Por lo que sé es que, como mencionas, hay dos muñequitos armados que son parte de una ceremonia. Hay muchos más. ¿No? Claro, sí. Pero hay otros, ¿no?, que vienen siendo investigados de forma privada porque el Ministerio de Cultura no quiere intervenir en esto, ha marcado posición desde un comienzo, creo yo. Es que los sabios del Ministerio de Cultura y los sabios, yo les digo a las vacas sagradas o los dinosaurios, porque en realidad están ya para irse, ¿no? En algún momento, porque no se han formado, por ejemplo, en paleogenética, no tienen formación en paleogenética, ni tampoco han querido estudiar tampoco, porque obviamente que no tengan formación no quiere decir que no puedas estudiar, ¿no? Entonces tampoco han estudiado paleogenética. Tampoco han estudiado, por ejemplo, manejo de imágenes con tomografías y manejos tridimensionales con reconstrucción, que quizás en la época que ellos se formaron, igual que yo ingresé a la universidad cuando no había computadoras. Así que pero eso no quiere decir que yo me voy a quedar ahí, ¿no? Entonces, en la imagenología médica, el programa se llama Radiant, ¿ya? Y emite imágenes DICOM. Es una cosa que todos los médicos que manejamos imágenes en el planeta Tierra tenemos el programa porque es libre. ¿Ya? Y entonces, cualquiera que tenga la tomografía, como decir, el machote, el inicial, la tomografía, puede hacer cualquier nivel de cortes, puede sacar miles de imágenes en profundidad, en dureza, en una diversidad de estructuras. Y lo que yo ya había estudiado fue lo que me alcanzaron antes, eran las imágenes, la tomografía, la secuenciación genética, y me invitó el profesor
el catedrático encargado del equipo de investigación de la Universidad de Ica, okay. porque me dijo, doctor, quiero que venga usted a ver estos cuerpos. Okay. Y yo le quiero decir a la población que yo, además de la especialidad en medicina legal en Perú, así se llama, tengo la maestría en medicina forense, y quizás soy uno de los miembros más antiguos de mi generación, miembros de la Academia de Ciencias de Nueva York. Ahora, siempre me ha fascinado la investigación porque yo primero estudié, me formé como cirujano plástico y sigo ejerciendo todos los días como cirujano plástico. Pero el apasionamiento por la investigación está ahí. Tanto así que el motivo de postular a la medicina legal era por ver complicaciones, cómo la gente se moría, por qué se moría, qué le pasaba, cómo se deteriora, qué acontece. Obviamente para prevenirlas, no era simplemente la investigación inútil. Ahora, lo principal que tenía que dilucidarse era si estos cuerpos eran hechos, o sea, fabricación humana, fabricados o no eran fabricación humana. Bien, según la imagenología, no. Y según la inspección visual directa con instrumentos de amplificación, no hay evidencia. Segundo, sí es que la extracción, porque hay una parte que dicen que eran unas piedras, que en realidad son huevos. Lo que está supuestamente en el estómago, ¿verdad? En la parte inferior del abdomen, okay. Son huevos en diferentes etapas de gestación. Pero dicen que son piedras, supuestamente. Bueno, o son huevos petrificados. Todo está desecado de 1000 años, pues, ¿no? No puedes pensar que puede ser un huevo en gestación que está de días, de empollamiento, por decirlo así. E incluso yo voy a presentar a México las imágenes de cómo la vascularidad entra, la forma de irrigación del saco gestacional. Se conecta con esos huevos. Exactamente. Wow. Sí, ese dato no se sabía hasta ahora, creo, ¿ah? O sea, explícitamente. No, justamente es lo que me dijeron, que todavía no lo habían puesto al aire. Bueno, en tu programa lo estoy poniendo al aire, lo que voy a presentar en México. ¿Qué ha pasado? Que entre el Ministerio Público y el Ministerio de Cultura han dejado de prestar atención a todos estos elementos que van a constituir un descubrimiento que más bien lo van a aprovechar en México. Entiendo que el 8 de noviembre van a hacer una develación mundial de todo lo que corresponde a estos hallazgos. Y aparte, antes de que nos comentes eso, o sea, ¿cómo es posible que se haya dado esta incidencia negligente por parte de los agentes públicos en torno a algo que en teoría va a ser uno de los grandes acontecimientos de esta época? Mira, va a ser sí o sí. Claro. Lo que sucede es que en vez de aprovechar, se han perdido años, porque esto no está del año pasado, ¿verdad? Sí, claro. Bien. Y esto es evidencia de cómo se hace selección de personal. O sea, yo he escuchado las declaraciones de estos personajes y realmente dan pena. O sea, su nivel de razonamiento, su nivel cognitivo, su nivel de análisis, su nivel de organizar sus ideas, te aseguro que no pasarían un test para entrar a ninguna entidad privada, por lo menos, ¿no? Y esa gente no está, yo no digo que las voten, ¿no? Pero las deben poner en otro nivel de decisión un poquito menos peligroso, ¿no? Porque si se ha deteriorado, a lo mejor cuando fue jovencito ingresó, pero se ha ido deteriorando, bueno, no lo tienen que botar del trabajo, pero lo tienen que poner en otro trabajo menos exigente intelectualmente. Pero ni siquiera han sido capaces de interpretar los pareceres de los especialistas, de los peritos, sus propios informes. Pero es que ellos el punto es así. La ministra de Cultura no quiere ni siquiera conversar con los investigadores de la Universidad de Ica, porque ni siquiera quiere conversar. Terrible. Porque claro. eso está judicializado. ¿Y por qué? Porque obviamente el Ministerio Público se metió el Ministerio Público debe meterse cuando hay sospechas de criminalidad referente a una investigación. Y la universidad tiene que investigar. Y entonces los involucra a los profesores de la universidad como si fueran parte de un sistema delincuencial guaquero, ¿no? Sí. Y entonces restringe más. Y creo que una de las razones que molesta, digamos, a las vacas sagradas del Ministerio de Cultura, a los supuestos reconocidos arqueólogos, es que este hallazgo sea parte de un huaqueo, precisamente. Es que todos han sido así. O sea, eso es lo común. Porque, además, yo creo que a ese huaquero deberíamos darle un reconocimiento nacional. Pero no lo van a hacer porque molestan a los arqueólogos. Bueno, cuando yo pueda le voy a dar un reconocimiento nacional de mi parte, ¿no? O sea, de parte de los peruanos que pensamos y tenemos cabeza, te agradecemos. Porque eso es un trabajo muy fuerte.
O sea, meterse a esas minas de diatomea, que son sumamente desecantes de la mucosa. Es bastante intenso, es como trabajar bajo un minero en la mina de carbón. Es una cosa muy, muy, muy fuerte. Así que tenemos la obligación, tarde o temprano, de darle un reconocimiento. Claro, bueno, la información que nos está brindando es interesante. Esta conexión de estos vasos, ¿no? Sí. Que has encontrado mediante la investigación. ¿Qué otras cosas más? Después, por ejemplo, lo que se veía, una cosa que quizás la han comentado antes, ¿no? La forma como tienen la articulación del cuello con la cabeza no les permite hacer este movimiento, hacer de arriba hacia abajo la cabeza, ¿no? Como decir, ascendiendo sí hacia abajo, ¿no? Eso compensa con las cuencas oculares que son amplias para que los ojos puedan moverse y compensar el otro movimiento, ¿no? Porque ellos solamente pueden hacer un movimiento de esta forma. El otro punto es que por las pruebas carbono 14 hechas en 3 lugares mundiales, o sea, no es que, ellos han tenido que vivir acá, porque si no, no pasan la prueba de carbono 14. O sea, no es que hubo un platillo volador, ellos eran extraterrestres y ¡pac! Llegaron y se... Mira, ¿podrían haber sido de origen de otros sitios? No sé. Eso no me consta ni voy a pronunciarme. Lo que sí sé es que han vivido y el ser que yo he evaluado se ha avejentado. Es decir, no es joven. No obstante, está en gestación. Pero la parte envejecida es la parte de cervical y correspondería a lo que nosotros encontramos en los humanos. O sea, recuerda que siempre tenemos nuestro sesgo paradigmático humano, ¿no? Y entonces cuando vamos a evaluar una especie no humana, ni parecida a ninguna especie que haya nacido ni existido en el planeta Tierra antes, entonces tenemos nuestros sesgos que tenemos que hacerlo notar. Bueno, haciendo esa salvedad, el cuello tiene una apariencia como que tuviera unos 60 a 70 años por el desgaste, ¿no? Por los estrofitos, por el desgaste de los espacios, por el desgaste. Recuerda que hay un tipo de desgaste diferente por desecación, que es homogéneo, y un desgaste en la etapa vital de este ser. Entonces, es un ser que vivió y las datas están ahí. La genética también corresponde, no es un armado, porque la genética, el corrido, vamos a decir, la secuenciación, la macrosecuenciación de los genes de diferentes partes del cuerpo coinciden que es el mismo ser. Entonces no es armado. Claro, ¿sí? Claro, digamos, hay una uniformidad. Integridad también. ¿No? Es íntegro en sí. Por ejemplo, la gente promedio que no está iniciada en este campo puede pensar que, por ejemplo, las células del cerebro tienen diferentes genes que la célula de la piel. No es así. Todas nuestras células tienen el mismo genoma, pero están expresándose diferente porque están haciendo diferente trabajo. Pero si yo saco la célula de la mucosa de la boca o las células de la piel, voy a identificar el mismo secuenciamiento genético. Ahora, David, hay algo interesante, digamos, y creo que me comentes desde tu experiencia personal. Esto a un profesional como tú no le cae todos los días, es un hecho histórico, en realidad. Ahora, tú estás comentando que toda esta información que se va a hacer oficial el 8 de noviembre en México, ¿y qué ha pasado, digamos, por tu cabeza? Porque si bien hay una fuerte posición desde el gobierno peruano de seguir negando esto, porque es una lucha. Bueno, a mí me interesa un rábano la posición del gobierno, porque al fin y al cabo, el gobierno no son los peruanos, ¿no? El gobierno de turno, me refiero, ¿no? Claro. Ya, que le tocó a la pobre señora tener un trabajo que a lo mejor ni siquiera se lo esperaba, pero ya pasará, pues, ¿no? O sea, esto es transitorio, pero los peruanos no somos transitorios, vamos a estar acá. Y todos nos merecemos la verdad, y nos merecemos ser parte de esta fiesta mundial que debería ser macro celebrada, porque nunca antes se encontró cuerpos en minas de diatomea, desecados. Nunca antes se encontró cuerpos con ese nivel de antigüedad y ese nivel de conservación de órganos internos, como en la cuerpo desecado grande. Uh-huh. Nunca antes se ha encontrado y se ha hecho secuenciación genética y se ha encontrado que no se parece en nada a nosotros. Es más,
Para terminar, que te quiero decir, estos cuerpos de 60 centímetros, porque yo todavía no he visto la grande, o sea, físicamente me refiero, ¿no? No he tocado. Bien, siempre han sido bípedos. Para que la población tenga una idea, nuestro cerebro tiene, como es una parte anterior, nuestra base de cerebro, nuestra base del cráneo, una parte anterior, una parte media y una parte posterior. Nosotros somos, en nuestra evolución, en algún momento hemos tenido una especie de ayuda con las extremidades anteriores para movilizarnos. Por eso es que nuestro piso, soporte de cuello es en la parte posterior. Y obviamente los animales, como la vaca, por ejemplo, tiene más posterior el soporte entre el cuello y la cabeza. Ellos tienen en el piso medio. Quiere decir que en su evolución filogenética, porque también tienen que haber evolucionado de alguna manera, ¿no? Sino que eso no tenemos esa información, siempre han sido bípedos todo el tiempo. Ahora, este comentario va para los dos. Si bien en esa zona de Ica, de Nazca, se acepta avistamientos de ovnis, se acepta otras teorías de extraterrestres, se acepta historias, hay programas que se dedican a esto, pero es curioso que no se quiere aceptar por lo menos una posibilidad de que estos hallazgos sean de seres no humanos. Bueno, es que tiene un trasfondo más no objetivo, es psíquico, porque ahora ya no tiene el rol protagónico ellos, pues. Porque cuando tú tienes una cosa objetiva, observable, que le puedes hacer genes, que le puedes hacer le puedes secuenciar, le puedes hacer carbono 14, le puedes hacer muchas pruebas, eso es concreto. Y eso nunca han tenido ellos. Han estado, si bien es cierto, vamos a decir, exagerando un poco, jugando con babas. Ahora bien, no es algo que ya no es nada de baba, es una cosa concreta y objetiva. Y por supuesto, como tampoco están formados en lo que las ciencias que te he comentado antes, quizás los confunde o simplemente lo rechazan, haciendo como que les conviene pues rechazarlo, porque si no pierden el rol protagónico, claro, todo lo que con que ellos comían, ¿no? Que era con la recordemos que detrás de esto también hay grandes presupuestos, ¿no? Por unidades ejecutoras, ¿no? Percy, sobre el tema. Aquí lo que me preocupa, además ya de la complementación tan técnica, científica que nos ha compartido David, es realmente el índice de negligencia de parte de todos los involucrados en torno a entidades estatales. Porque no es posible que, siendo tan considerable el impacto de estos descubrimientos, el Perú prácticamente está perdiendo la oportunidad de ser el centro de la atención global, como de alguna manera lo va a hacer México, que se va, bueno, de alguna forma se ha sacado ventaja de este asunto, por la falta de tino de las autoridades peruanas para saber capitalizar un descubrimiento de esta naturaleza, bueno, con el resto de las enumeraciones ya que nos ha pormenorizado David, indudablemente, ¿no? Pero eso es lo común, ¿no? Es decir, es el modus operandi de estos funcionarios públicos, de promedio, ¿no? Hay excepciones, por supuesto, ¿no? Es en general, pues escuchaste lo que hablábamos del CIRA, imagínate si quieren eliminar el CIRA, por dónde va, incluso ya el propio lineamiento de la entidad, están desencaminados terriblemente. Deberían pasar a como van a hacer en otros países, ¿no? Pasarlo a no un ministerio, dejar ese ministerio a una unidad más pequeñita, porque es un elefante blanco que en realidad no ha impactado mucho en el país. A una dirección, dice mucho. Sí. Bueno, David, primero agradecerte, ¿no? Por compartir lo que vienes investigando. Y bueno, ya nos contarás después, espero, de esta experiencia del 8 de noviembre en México, donde se va a oficializar toda esta información que tienes a la mano y que eres, digamos, la persona encargada, ¿no? De estas investigaciones. Mira, yo he sido como colaborador del equipo de investigación y en realidad, como tú dijiste, no todos los días hay eso, ¿no? Una cosa inédita, insospechada, inimaginada. Entonces, si un profesor universitario, yo también he sido profesor universitario, yo también he sido profesor de la Academia de la Magistratura, decía, sí, pero ¿sabes qué? Mi carácter no me da para estar enseñando a los alumnos. Lo siento que la mayoría no les fascina lo que estudian, simplemente quieren aprobar, ¿no? Entonces, si tienen el privilegio, por supuesto que con gusto lo compartiré. Bueno, David, muchas gracias. Estuvimos con David Ruiz Forense, que está investigando. ¿Mi página web puedo dar?
Sí, claro, que está investigando las momias de Nazca. Sí, Su página web. medicinaforenseperú.pe. Perfecto. Gracias, bueno, gracias Percy. Y esto ha sido Lima Gris. Nos vemos el próximo viernes de 5 a 6 p.m.